Este episodio es traído a ustedes gracias a Alques Transformación Comercial. En Alques Transformación Comercial sueñan con un mundo en el que los vendedores vivan inspirados, no frustrados. Pero para llegar allá, tanto vendedores como empresas tienen que entender que existen dos tipos de empresas. Hay dos tipos de empresas. Las conozco bien. Hay unas empresas que saben qué vinieron a resolver este mundo. Sí, cuál es el desafío del mundo que van a resolver. Y otras que no. Pues que otras que saben que salen a vender cosas. Y pues que tienen que vender un poco más caro de lo que les cuesta y con eso pues van a estar. Los modelos comerciales que se montan en estas empresas que son conscientes de lo que hacen por la vida son mucho más efectivos que los modelos comerciales que se montan en las otras empresas. Yo, por ejemplo, trabajé en una empresa que tiene clarísimo lo que vino a ser el mundo. Se llama Bloomberg. Bloomberg en todas partes de su... O sea, vos entras a Bloomberg y ves un acuario y ves paredes de cristal, o sea, vidrios detrás de los cuales hay conferencias, o sea, salones de conferencias. Hace 30 años cuando eso no se usaba. ¿Por qué? Porque Bloomberg tiene clarísimo que lo que provee al mundo es transparencia en los mercados financieros. Ese propósito lo tiene así, clarito. Y lo muestra hasta en los acuarios. O sea, lo muestra hasta en los detalles de la arquitectura de todas las oficinas que tiene en el mundo. ¿Sí? Esa gente tiene claro que vino a ser el mundo. Cuando uno tiene claro eso, uno puede estructurar muy bien un modelo comercial. La visita comercial, que es básicamente la forma en que yo le expreso a mis contrapartes cuál es mi modelo comercial, pues claramente también va a reflejar que yo tengo claro eso. Volveremos más adelante en el episodio para conocer cómo se adelanta una visita comercial efectiva. Ahora, queridos oyentes, el episodio número 5 de la tercera temporada de 13%. Uno no puede estar como corriendo bases en la vida, hasta mi faceta como profesional, mi faceta como miembro de una familia, mi faceta como amigo, mi rol como amigo, sino que yo dije, quiero tener una sola vida. No quiero estar, porque cuando uno está en el sector público, uno escapa del sector público rendido del cansancio en algún momento del domingo y a una alta hora de la noche en semana para vivir un poquito. Claro, eso es una ruptura permanente. Así no se puede vivir el sector público ni ningún trabajo. Entonces, mi eslogan, digamos, yo no lo pensé así, pero digamos ha sido durante varios años una sola vida. Una sola vida. Ese es David Escobar. Todavía no se preocupen por conocerlo, para eso ya habrá tiempo. Por ahora les queremos explicar lo que vamos a hacer en este episodio. Resulta que en 13% últimamente estamos sintiendo un amor especial por los libros que ojalá nos dure toda la vida y que obviamente está permeando todo lo que hacemos. Como este episodio, por ejemplo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es sumergirnos en los libros. Bueno, mejor dicho, en un poema específico, en un poema de Fernando Pessoa que nos parece inquietante y que creemos que nos puede servir mucho a la hora de navegar esta vida profesional tan compleja. ¿Está listo? Lo voy a leer. Para ser grande, sé entero, nada tuyo exageres o excluyas, sé todo en cada cosa, pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Así la luna entera en cada lago brilla porque alta vive. ¿Otra vez? A ver, léalo usted. De pronto lea solo los primeros 4 versos. Listo. A ver. Para ser grande, sé entero. Nada tuyo exageres o excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Entonces, diseccionamos poemas. Pues no se me ocurre con quién mejor hacerlo que con David Escobar. Hagámosle. Bienvenidos a 13% Pasión por el Trabajo. Yo soy Nicolás Pinzón. Y yo soy Andrés Acevedo. Y nos parece absurdo que solo el 13% de la población mundial ame su trabajo. Por eso creemos que es vital contar las historias de esa minoría especial. Esa que no odia los lunes, ni espera impaciente a que llegue el viernes, ni trabaja solo por dinero. Con la ayuda de todos ustedes queremos darle un nuevo sentido a esa parte de nuestras vidas que se llama trabajo. La idea de ser todo lo que uno es en cuanta cosa uno haga puede resultar polémica, sobre todo cuando hablamos de trabajo. Y es que claro, en toda situación social solemos ponernos máscaras que nos protegen, que nos permiten jugar un rol, que nos sirven para esconder partes de lo que somos que no nos gusta revelar. Lo que decía Shakespeare, el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres meros actores.
Y bueno, hoy no venimos a decirles quítense la máscara, que sean 100% vulnerables. Eso podrá ser una discusión para otro episodio. Hoy queremos hablarles de la importancia de poner todo de uno en cuanta cosa uno haga, en lo mínimo que uno haga, de ser entero, y lo que eso significa en el mundo del trabajo. Y es que, como van a ver, estamos convencidos que serlo todo, no dejar nada por fuera, pero tampoco exagerar nada, es clave para entrar a ese anhelado 13%. Entonces, en este episodio solo pretendemos explorar una pregunta muy simple, pero no simplona. ¿Qué significa hacer todo en el trabajo? ¿Qué significa poner todo de uno en lo mínimo que uno haga? En últimas, ¿qué significa ser grande? Yo creo que la excelencia, como dice Aristóteles, es un hábito, es una construcción, y esa construcción se la meten a uno desde la infancia. Primer elemento de ser grande, practicar el hábito de la excelencia. Mi mamá era una mujer del mundo de la técnica, de la tecnología, de una familia de maestras. Ella fue la única de sus hermanas que no fue maestra, o normalista, pero eso se hereda, eso se lleva en la sangre. Entonces mi mamá era la que hacía tareas conmigo, la que me daba método, la que... Cuando yo estaba en segundo de primaria, que yo no sé cuántos años tiene uno en segundo de primaria, a mí me diagnosticaron con lo que ahora llaman déficit de atención. Lo que pasa es que en esa época eran los primeros diagnósticos. Entonces estaban probando con una droga que ya es muy común, que se llama la Ritalina. Entonces mi mamá, pues llamaron del colegio, yo había hecho, no sé, un daño o muchos daños, y le dijeron que me iban a sugerir que fuera donde un psicólogo y que me dieran Ritalina. Entonces mi mamá dijo, no, de ninguna manera, ya había algo leído sobre el tema, y dijo, esto no me gusta para mi hijo. Y me sentó y me dijo, pero sí tienes un problema de atención, sí tienes un problema de aprendizaje. Entonces un día llegué a mi casa y mi mamá me tenía un rompecabezas de 1000 fichas. Los primeros fueron de 1000, luego hubo de 2000, después de 3000. Y me decía, bueno, vamos a armar este rompecabezas. Y para un niño hiperactivo emprender una tarea que es más o menos pues como un escalar el Everest, una tarea de varias semanas, a veces de varios meses, pues como esa era horrible, doloroso físicamente. O sea, para mí quedarme quieto en una silla durante varias horas era doloroso, y me dijo, bueno, voy a armar este rompecabezas. Yo no soy capaz, y me dijo, no, es muy fácil, vas a partir la tarea en partes, en varios tramos. Entonces primero vamos a separar, a voltear todas las fichas para que estén por el lado del color. Cuando termines eso te puedes ir a jugar. El siguiente día tal vez era separar las bordes y armar el marco. Si armas el marco te puedes ir. Pero pues yo era que me zafaba. Entonces ella se iba, pero me estaba poniendo cuidado. Y yo le pedía permiso para irme y me decía que no, hasta que no terminara el marco. Los rompecabezas le estaban sirviendo a David para concentrarse, pero ante los ojos de su mamá todavía faltaba la mitad de la tarea. Me dijo, usted no tiene como método para hacer las tareas, usted se demora mucho haciendo las tareas. Usted empieza, usted coge un problema, saca el otro, abre el otro libro, coge el de español, coge el de matemáticas. Bueno, no necesitas método. Y después yo digo que estudié ingeniería por culpa de ella, y van a ver por qué. Porque me dijo, vamos a hacer los regalos de Navidad de toda la familia, los vamos a empacar, pero entonces a usted toca empacarlos. Y yo, listo, cómprame el papel. Y me dijo, no, es que vamos a hacer bolsas de regalo. Y yo veía que las vendían en el Éxito. En las cajas de registradoras al final vendían esas bolsas de papel donde se meten los regalos, y me dijo, no, es que las vas a hacer. Yo las voy a hacer, y me dijo, sí, las vas a hacer. Aquí está el papel, aquí está la regla, aquí está el lápiz, aquí están las tijeras, aquí está la pega. En mi época, colbón, ya no se usa. Y me dijo, bueno, ¿y cómo las vas a hacer? Entonces yo empecé a hacer pues un desastre. Me dijo, no. Ella había estudiado tecnología textil, me acuerdo. Me dijo, no, ¿dónde está el diseño? Después hay que hacer el diseño. Y después me dijo, bueno, pero entonces el diseño hay que llevarlo al pliego de papel. Entonces trace el diseño sobre el pliego. Y luego, ¿qué sigue? Corte. Luego de corte doble. Y luego de doble pegue. Esto estoy resumiendo en un minuto, tal vez una semana de lucha y de búsqueda. Entonces yo siempre digo, cuando me preguntaron la primera vez que un periodista me preguntó qué yo que le había heredado a mi mamá en una entrevista de esas personales, yo dije, pues la capacidad de trabajar. Pero en el fondo lo que me dio fue estructura para superar yo digo que nada es un defecto, una característica mía gracias al acelere. Pero entonces me ayudó a mantener la potencia del acelere, la energía de la vida y a ordenarme. Ese es el regalo de mi mamá. Ese fue el regalo de su mamá, método para trabajar. Un regalo que no vino envuelto en un papel regalo, pero que a diferencia de los que sí vienen así, este no se le perdió a los pocos meses de romper la envoltura. Su papá, a su vez, también le iba a dar un regalo vitalicio.
Por otro lado, mi papá era un hombre, pues, aunque trabajó en un banco, o en bancos toda su vida, era un hombre más amante de la naturaleza y de los libros. Él me regaló los libros. En mi casa no había nada ilimitado. Mi casa era una casa donde el modelo educativo era muy estoico, digamos. Yo tenía prohibidas, nada en exceso, todo con moderación. Yo tenía prohibido la Coca-Cola, la salsa de tomate, las groserías, el chicle. Todas esas cosas, pues, que son parte de la vida de los niños y de los adolescentes, en mi casa no se podían ver. Pero mi papá, un día que vio que me gustaban los libros muy chiquito, a los 4 o 5 años, me dijo: eso sí, una cosa ilimitada hay para vos, los libros. Cada que termines un libro va a haber otro. Y los recuerdos más bonitos de mi vida con él, porque él se murió estando yo muy niño, pues en el borde entre la niñez y la adolescencia de 16 años, son cuando terminaba un libro y me llevaba o a la librería Oveja Negra en el centro de Medellín, o a la librería Continental, o a la Científica, las 3 del centro, que son librerías que nos hacen mucha falta. Y siempre me decía: coja lo que quiera. Y cuando decía lo que quiera, era cualquier cosa. Me acuerdo cuando cogí El amante de Lady Chatterley, yo tendría 11 años. Es un libro, pues, prácticamente pornográfico para la época en la que fue escrito, muy erótico. Y me dijo: bueno, listo, dale. Como yo prometí que podías coger lo que quisieras. Y pues además tenía el ejemplo de él, que era un amante de Nietzsche. Entonces, gracias a él leí Muy niño Zaratustra, y era un amante de Camus, y también gracias a él leí todas las obras de teatro de Camus muy jovencito. Entonces él me regaló como esa creatividad. Cuando llegaba por la noche a la casa muchas veces, o cuando yo lo veía la noche en la casa, en la sala, lo veía muchas veces escribiendo poesía. Ya cuando murió nunca pude encontrar ninguno de esos poemas que él escribió. Un par de Amor a mi mamá. Y yo creo que era el mismo amor por los libros y por la poesía, era el amor por la naturaleza, porque él era un hombre descendiente de familia de campo. Mi abuela nació en el campo, sus hermanas, mi bisabuelo, toda esa familia de la que mi papá descendió, su familia materna, eran montañeros. Todos somos un poquito los colombianos campesinos, o al menos de ancestros rurales. Y yo creo que la poesía y la naturaleza van juntas, porque, bueno, no es sino mirar a Thoreau o mirar a Whitman, y la verdad hay poesía en la naturaleza, y hay naturaleza en la mayoría de la buena poesía. Entonces la historia de David se moldea a partir de 2 herencias: el método y la capacidad de trabajo que le heredó su madre, y por otro lado los libros y la apreciación por la naturaleza y por la belleza que le heredó su papá. Estaba en unas vacaciones en la finca de mi abuela. Mi abuela vivía en el campo, en el nordeste de Antioquia, pues hacia el norte, por Barbosa. Y llegó mi papá de visita el fin de semana y me trajo 2 libros de regalo. Unas ediciones completas, ilustradas, bellísimas. Una de La isla del tesoro de Stevenson y la otra de Robinson Crusoe, de Defoe. Y eso fue, pues, un amor para toda la vida. Yo nunca me he ido de los libros. Me gustaba la literatura toda. Mi lectura ha sido siempre ecléctica, pero digamos en la juventud y en la adolescencia, yo siempre digo que yo leía desde las revistas de farándula. Me sé de memoria un par de novelas de Corín Tellado, porque eran las novelas románticas pequeñas que publicaban en Vanidades, la revista que veían mis tías. En esa época también me leí, pues, toda la literatura de aventuras, pero al mismo tiempo, pues, el ejemplo de mi papá me metió en mucho poeta colombiano, un amante de Greifer a él, ya dije, de Camus, de Nietzsche. Leí la Biblia completa en algún momento, y pues me parece que es una pieza literaria fabulosa y bellísima además. Y tuve la fortuna de tener extraordinarios profesores de literatura, tanto en español como en inglés, en el colegio en el que estudié. La pasión de David por los libros fue una que nació muy temprano y que en el colegio fue tomando forma, y a la que rápidamente se sumó la escritura. Pero los libros no fueron para él únicamente una pasión, también fueron una confrontación con la dificultad y el esfuerzo, es decir, con la base para cultivar el hábito de la excelencia. Y pues los ensayos eran fabulosamente difíciles. Es decir, yo recuerdo verme a mí mismo luchando con trabajos que hoy en día, pues, creo que mucha gente en la universidad no los hace. Estamos hablando de... Tengo uno, pues, que fue un trauma para mí, porque hay un escritor colombiano antioqueño que se llamaba Fernando Gómez Escobar, más conocido como Efe Gómez. Efe Gómez era primo hermano de mi abuelo Escobar,
Entonces nos pusieron a hacer un trabajo del libro de él que se llama Guayabo Negro, que lo ponían a leer como era lectura obligada de los colegios de la época. Y mi papá me dijo, ese libro es muy importante en nuestra familia, tiene que ser el mejor ensayo de la historia, más o menos. Con las enormes expectativas de su papá como meta, David se embarcó entonces por producir el mejor ensayo de la historia. Mejor dicho, el ensayo sobre Guayabo Negro tenía que ser casi que mejor que el mismo Guayabo Negro. Entonces, evidentemente, pues con esa presión, en el primer intento saqué 1 con algo, en el segundo sobre 10, en el segundo 4 con algo sobre 10, y como la profesora me quería tanto por ser un buen estudiante, me dio un tercer intento donde saqué 7 sobre 10. O sea, realmente no hice un buen trabajo con el ensayo sobre Guayabo Negro. No fue el mejor ensayo de la historia, pero sí fue una experiencia que le enseñó el valor de la dificultad. Hablando no solo de la dificultad per se, sino del esfuerzo que implica la dificultad y de los buenos resultados emocionales, intelectuales que genera la dificultad y la lucha contra esa dificultad. La palabra en inglés me gusta a mí mucho, es struggle, que es como mi abuela diría la brega o la lidia. Es que decir que la vida sea un poquito difícil y a veces muy difícil nos fortalece, ¿cierto? Los escoceses son los que dicen que si no te mata te hace más fuerte. La dificultad nos fortalece y el esfuerzo nos pone en las condiciones ideales para cultivar ese hábito que es la excelencia. Ojo, hábito, no talento, no regalo de los dioses. Una construcción, una de las bases entre otras para poner todo de uno en lo mínimo que uno haga, para ser grande, para hacer todo en cuanta cosa se haga. Yo creo que la excelencia, como dice Aristóteles, es un hábito, es una construcción y esa construcción se la meten a uno desde la infancia. Yo lo que pasa es que sentí un momento donde estaba en una crisis tremenda, donde pasé por un momento, digamos, de salud mental complicado, porque yo dije, pucha, no tengo nada, no tengo novia, me ha dejado la novia, habíamos terminado la novia y yo, no tengo casa, no tengo novia, no tengo trabajo, y además trabajé 18 años o algo así para hacerlo bien en el sector público colombiano, y pues ya no, digamos, no encuentro un espacio, a ponerlo en un término romántico. Segundo elemento de ser grande, ser flexible. ¿Cuál es entonces la relación entre la vocación y el poema de Pessoa? Si uno desde pequeño descubre esa vocación por los libros, como le pasó a David Escobar, entonces uno se vería tentado a pensar que ser todo, ser grande, implicaba para él volverse escritor o profesor de literatura, cumplir con su destino, dirían por ahí. No es por dañarles la historia, pero David Escobar no es ni profesor de literatura ni escritor. Aquí hay que volver a esa frase de Alejandro Gaviria que no nos cansamos de repetir. La vida no es lo que nos imaginamos, sino lo que aprendemos a querer. Las cosas casi nunca salen de acuerdo al plan y mucho menos los planes que intentan acaparar algo tan extenso y fluctuante como una carrera profesional. Pero entonces, si las cosas no salieron como se esperaba y uno no pudo cumplir con su vocación, ¿eso quiere decir que uno, en palabras de Pessoa, no lo fue todo, no fue entero? Nosotros creemos que no. Es más, estamos convencidos que para ser grande, para ser entero, hay que ser flexible. Hay que saberse adaptar a los cambios y hay que estar listo con los zapatos de correr puestos, porque uno nunca sabe cuándo van a aparecer las oportunidades. El profesor de inglés mío, que se llamaba William Files, curioso, Guillermo Archivos, William Files me vio lo que él consideró un cierto talento para la literatura, más para el profesor, y me ayudó a escribir y escribió a unos profesores en Oxford para que yo tuviera un acceso a la Universidad de Oxford para estudiar literatura, y me pareció fabuloso. Pero resulta que ese mismo año, y esto pues es un asunto de mi vida, pero yo trato de explicarlo sin mucho drama, mi papá fue asesinado en Medellín en el año 1992. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas en una familia, o le pasan a uno, a cualquier persona de cualquier edad, pero me imagino que más duro todavía a los 16 años, uno pues le cambia todo su entorno y toda su vida. Entonces, mi familia éramos mi mamá, mi hermano menor y yo. Entonces, yo decidí quedarme en Colombia. Obviamente los asuntos económicos no quedaron tan bien después de la muerte de mi papá. Entonces también había una mirada un poco más pragmática, si se quiere,
pues todo dentro de la cultura antioqueña de que la literatura no daba plata y menos pues ser profesor, plata suficiente. Entonces yo a mi papá antesitos de morir le había dicho voy a hacer esto y él me había dicho, medio profético, y me había respondido, hombre, ¿y por qué no volver la literatura más bien tu hobby? Es que está complicado eso de vivir de eso, de vivir de la literatura. Ese es la cortada de las alas que vos decías ahorita, ¿cierto, Andrés? Pero digamos, pues lo que yo hice fue quedarme igual de enamorado por los libros. Decidí estudiar ingeniería. Disfruté a muerte porque era otra de mis pasiones. Disfruté a morir la ingeniería porque me encantaba el cálculo, la matemática, la física. Para muchas personas los cambios de planes, los imprevistos, lo que no podemos controlar son un motivo de frustración. ¿Por qué a mí?, se preguntan o exclaman, yo nunca me imaginé que esto me iba a pasar a mí, o no puede ser que la hayan ascendido a ella y no a mí. Pues lo cierto es que sí pasa, o como dice nuestro amigo Efrén Martínez, todo en la vida puede ser. Por ahí hay una frase que dice que ya todos hemos vivido lo suficiente para saber que la vida es injusta. Y como la vida es injusta, más vale ser flexible, tener esa capacidad de adaptarse ante los imprevistos. Entonces, pues tampoco fue que me corté unas alas y me fui para el infierno, sino que escogí otra pasión que parecía más obvia y más práctica en ese momento de mi vida. David escogió otra pasión, pero eso no quiere decir que renunció a su amor por los libros. Pero rápidamente en la universidad me inscribí en el taller literario y rápidamente me puse desde ingeniería a organizar con otros compañeros de otras carreras una noche de lectura de poesía y de música todos los meses. Y me metí a la organización estudiantil y jalonábamos temas de literatura, de libros y ayudábamos para que la biblioteca de la universidad fuera mejor. Entonces, pues finalmente yo lo que hice fue fluir y vivir la vida, porque tampoco uno puede decir que es que yo puedo a los 10 años o a los 15 saber exactamente qué va a pasar, pero no abandoné nunca esa pasión. Ser flexible es entender que uno no tiene por qué abandonar sus pasiones. Claro, puede que uno no sea el violinista con el que soñó ser cuando era niño, pero no hay que ser dicotómico. No hay que creer que sea el violín o ser abogado, la literatura inglesa o la ingeniería de producción. Nada le impide ser el abogado que toca violín. Bueno, sí hay algo que le impide. Se lo impide usted mismo, su falta de flexibilidad. David Escobar nunca abandonó la lectura ni la escritura. No la abandonó cuando tuvo que renunciar a su sueño de ser profesor de literatura inglesa. Tampoco la abandonó cuando se metió al periódico del colegio y por hacer un chiste de mal gusto lo censuraron y no le publicaron ni un ejemplar. Ni en la universidad cuando perdió las elecciones para ser director del periódico. Perdí las elecciones, pero no las perdí. Saqué 0 votos. Entonces me ofrecieron de premio de consolación una columna en el periódico de la universidad y seguí haciendo eso. Luego traté de ser director de un medio y en un proceso de selección y tampoco nos pusimos de acuerdo. En fin, por más que parecía que todas las señales le gritaban que su vida profesional no iba a desarrollarse entre letras, David nunca claudicó su pasión por escribir y leer. Y esa terquedad probaría ser fundamental en lo que pasaría a continuación. Continuamos esta historia después de este mensaje de nuestro patrocinador. Estamos de vuelta con nuestro patrocinador Alkens Transformación Comercial y algunas claves de una visita comercial efectiva. Entonces, una visita comercial arranca siempre de una manera muy profesional. Se rompe el hielo de una forma estratégica y clara, donde se muestra que uno ha investigado al otro, que uno sabe quién es, que uno sabe qué quiere, que uno sabe cuáles son los temas pues, puntuales o importantes que rodean ese negocio con el otro. Uno muestra también en esa visita comercial su legitimidad. ¿Por qué uno es uno y por qué es importante uno en este mundo en el que uno se mueve? ¿Cuáles son esos títulos que uno tiene o esa empresa? ¿Cuáles son las razones por las cuales esa empresa es clave y es importante, o esa persona es clave y es importante? Y también muestra cuáles son los beneficios que trae trabajar con esta persona de manera cuantificable, clara, ¿sí? En una visita comercial profesional también una persona indaga de una manera profesional. No solamente hace preguntas que le devuelven hechos, sino que hace preguntas que generan influencia en la otra persona. En una visita profesional uno no muestra todo lo que tiene, uno muestra solamente lo que el otro necesita oír, ¿sí? Y uno no muestra todo en general, sino que entiende en qué punto de la compra está el otro, el cliente,
para poder ser más estratégico en lo que yo vengo a mostrarle, ¿sí? Para poder hacer una visita comercial uno tiene que tener claro su propósito. Uno como empresa tiene que tener claro su propósito, pero no solamente tiene que tener claro su propósito, sino también tiene que educar a la gente que trabaja, a esos héroes vendedores. Entonces tiene que educar para poder hacer efectivos esos momentos de verdad con el cliente. Si usted está pensando en educar a su equipo, en aumentar la efectividad de sus visitas comerciales, en Alques Transformación Comercial están preparados para ayudarlo. Puede conocer más sobre ellos en alquesconsulting.com. El link directo lo encuentra en las notas de este episodio. Los planes de David Escobar habían cambiado abruptamente y su futuro como profesor de literatura inglesa se había borrado de un momento para otro. Los planes, se había dado cuenta David, no servían para nada. Gracias a un hombre que conocí yo hace ya casi 20 años, que se llama Alejandro, 20 años, cumplo este año de ser amigo del que se llama Alejandro Salazar, que yo creo que es el mejor consultor en estrategia de Colombia. Leí a Michael Porter en qué es estrategia, leí a Jim Collins y a otros pensadores de la administración. Y me metí en el mundo no de la planeación estratégica, algo sobre lo que los invito a todos a que se pongan una vacuna, no hagan planes, ni para la vida hagan planes, ni para las empresas hagan planes. No sé si a mi junta le guste, a mi consejo le guste que yo diga eso, pero la verdad es que no lo digo por mal, porque las organizaciones tienen que, como su nombre lo dice, ser organizadas. Pero a veces se dedican a hacer planes que luego no cumplen para después estar explicando por qué no los cumplieron y en el camino pierden de vista las oportunidades que no podían prever porque no estaban en el plan. Entonces les taparon los ojos y los oídos. Entonces en estrategia se dice que en vez de estar viviendo en el clásico PHBA, donde yo planeo en diciembre o en enero, hago unos meses, verifico si lo hice bien y luego vuelvo y planeo o corrigiendo, pues vivamos en un mundo donde todos los días hacemos y todos los días aprendemos. Entonces yo hago a conciencia y miro lo que hice y aprendo de lo que hice y vuelvo y hago a conciencia todas las mañanas, todos los días, todas las horas. Antes de que se escandalicen, piénsenlo de esta manera. Hacemos planes para intentar controlar el futuro y luego cuando el futuro nos sale con imprevistos que derrumban el plan, nos rematamos la cabeza juzgándonos porque el plan falló y no nos damos cuenta que falló porque lo que estábamos intentando controlar era en esencia incontrolable. Y David Escobar no dice no hagan planes porque una vez cuando tenía 17 años su plan de ser profesor de literatura se deshizo. No, David lo dice porque en sus años de vida profesional ha sido testigo de la fragilidad de los planes. Como por ejemplo esa vez que duró 18 años trabajando en el sector público y de un momento para otro se salió. Me salí o me salieron, eso es una discusión que puede generar algunos comentarios humorísticos, pero pues yo pensé que yo había tomado la decisión y pues me encontré sin una ruta. Pasé por un momento, digamos, de salud mental complicado, porque yo dije, pucha, no tengo nada, no tengo novia, me había dejado la novia, habíamos terminado la novia y yo, no tengo casa, no tengo novia, no tengo trabajo, y además trabajé 18 años o algo así para hacerlo bien en el sector público colombiano, y pues ya no, digamos, no encuentro un espacio, a ponerlo en un término romántico, y entonces yo me senté en la sala de esa casa que tenía alquilada, un microapartamento, donde los muebles, no había muebles, sino unos que no cabían en la casa. Y me senté a escribir en un papel que era lo que me gustaba. Y las tres cosas que más le gustaban era el desarrollo urbano, el emprendimiento y la educación. Decidió entonces montar una consultora en esos temas. Pero en una vida larga y en un mundo laboral o profesional tan complejo como el que nos tocó vivir, apasionante digo yo, pues usted tiene que reconstruir un montón de veces. Entonces esa no es la primera que a mí me tocó reconstruirme. Pues yo pues me pasé del sector privado al sector público. Eso fue una reconstrucción absoluta. Yo trabajaba en proyectos de software y de gestión de información, lo que llaman analítica de datos, que estaba en sus primeros momentos a final de los años 90 en Colombia. Me paso para el sector público y no había visto, pues yo no sabía lo que era la ley 80 y algunos dicen que todavía no sé, pero la verdad es que uno se tiene que transformar un montón de veces, ¿cierto? Después de trabajar como servidor público, con quien trabajé muchos años y que es un hombre que admiro y que me enseñó muchas cosas, que es Sergio Fajardo, me dijo, venite, pero ya no para ser pues como técnico, sino venite a hacer política. Y me metí a la política, vine para Bogotá a vivir, yo no conocía pues un congresista en persona, básicamente muy poquitos.
Entonces me metí a la política de los medios de comunicación a entender cómo funcionaba eso. Y luego volví al mundo empresarial y pensé que se me había olvidado todo, pero uno de todos los mundos trae algo para el siguiente. En vidas tan largas y carreras profesionales tan largas, más vale ser flexible y más vale tener lo que David llama capacidad de transformación. Hay un libro que me apasiona que se llama La vida de 100 años, que básicamente nos dice, hombre, cómo hay que entender la vida de los seres humanos longevos. La vida que le tocó a mi abuelo, digamos, era la vida de estudio, unos años, después trabajo unos años y después de pronto espero para morirme, lo que llamaban la jubilación, el retiro, dicen los norteamericanos. Pero ya no es así, ya vos tenés que tener un montón de vidas. ¿Y cuál es tu periodo de estudio en la vida? Todo. ¿Cuál es tu periodo en la vida? Productivo, todos. Lo que pasa es que puedes transformarte un montón de veces. En ese libro dicen que la capacidad más importante que tiene que tener un ser humano para poder sobrevivir en la era de la longevidad es la capacidad transformacional. Convertirse uno mismo a partir de la misma esencia y el mismo conocimiento en algo distinto necesita un poco de curiosidad, necesita actitud, necesita disciplina porque no te vuelve a estudiar. Yo pues libros de gerencia no había leído del año 2000 para acá ninguno hasta que entré a Confama, pero bueno, sos director de una entidad grande para los estándares colombianos, en número de personas, y en ingresos y en responsabilidad. Entonces, bueno, pero ¿cómo se maneja una empresa? ¿Y cómo es el talento humano? ¿Y cómo es las finanzas? ¿Y cómo es la estrategia? Vuelvo a aprender. No se confundan, ser flexible no es lo mismo que estar abierto. Como cuando les preguntan en la entrevista de trabajo qué estás buscando y responden, no, es que estoy abierto porque tengo muchos intereses. Y ser flexible tampoco significa vivir sumido en un eterno presente sin pensar en el futuro. La ausencia de planes no tiene que traducirse necesariamente en ausencia de propósito o de rumbo. Hace unos 8 o 10 años leí un libro de David Brooks que se llama El animal social. Tiene un cuento muy bonito de muchos que cuentan muy interesantes, donde dice que a uno hay dos extremos que le hacen daño en la vida. El uno, pensar que la vida uno debe hacer como lo que decían en los años 80, me tocó a mí en el colegio un proyecto de vida, que es lo mismo que un plan, que es lo mismo que el camino al desastre, que él hace la analogía y dice es como si a usted le dijeran que su vida es un ferrocarril, entonces usted tiene que hacer los rieles y después arrancar a correr por esos rieles. Él dice que el otro extremo también es igual de peligroso, que es el que dice no, la vida hay que vivirla cada día como si fuera el primero y el último. Entonces, ¿qué voy a tener planes? ¿Qué voy a analizar lo que pasó ayer para poder mejorar? Vivir en un eterno presente. No está mal disfrutar el presente, que no es lo mismo vivir en un eterno presente. El presente hay que disfrutarlo porque es lo único que hay. Pero pues no ser consciente del pasado, no tener memoria para evaluar y aprender y no tener un proyecto para el futuro, pues es otro desastre. Entonces Brooks dice, entonces la vida no la debías vivir como un ferrocarril, ni tampoco digo yo, eso no lo dice Brooks, como una gallina, que entonces ve este maíz acá y se va para este maíz, ve el otro maíz y se va para el otro maíz. Nunca no tiene un norte, sino Brooks, aquí si vuelvo a Brooks dice, deberías vivirla como si estuvieras navegando en un velero a través del mar. Entonces vos tenés un norte, tenés un destino previsto, deseado, y tenés algunas cosas que gobernar, no sé, el timón, las velas, no sé qué más manejas en un, no soy velerista. Pero digamos, entendés el viento para mover tus velas, las distintas. Pero sabes que en el mar hay tempestades y que en el mar hay olas y que hay escollos y que hay islas y que entonces pues, no puedes decir por aquí va mi carrilera, que de repente pues encallas y naufragás. También tienes que estar preparado para llegar a un lugar distinto al que querías. Puede que vos hubieras querido ser profesor de literatura, hayas terminado manejando una caja de compensación y escribiendo en tus ratos libres y en una parte de tu tiempo laboral. Pues no quiere decir que estés frustrado, eso quiere decir que supiste navegar. En mi caso yo estoy feliz, entonces creo que supe navegar. Hoy en día David Escobar es director de Confama, una de las principales cajas de compensación de Colombia, una organización grande con miles de trabajadores. Podríamos imaginar entonces que David encarna la típica historia del profesional con espíritu de artista que le toca anestesiar el alma y ponerse serio porque ahora es el gerente y tiene una responsabilidad enorme. Pero no, y es que para ser grande, para hacerlo todo en cada cosa, hay que integrar la belleza en el trabajo. Ahora lo que hago es escribir prácticamente, y eso conecta un poco con un tema que vos me decías, Andrés, que te interesa, y es la idea de la poesía y la belleza en todos los aspectos de la vida. Pues yo básicamente lo que hago en mi vida laboral es yo no sé cómo manejan otros gerentes sus empresas, pues yo escribo mucho.
nosotros nos escribimos, cada que tomo una decisión importante yo le escribo una carta a todas las personas y trato de que sea una carta sentida, bonita, bien escrita. Como yo estudio ingeniería, entonces sí me la hago revisar para no meter las patas. En mi grupo de trabajo nos escribimos cartas cada 15 días, cartas que llamamos diálogos. Me siento así, voy en esto. Nosotros decimos, veo estos milagros en el mundo, estas maravillas de nuestro trabajo y del mundo, tratando de entender lo bueno que hay en la organización. Mi gente va así. Hablamos de lo que sentimos y de lo que pensamos y de lo que estamos haciendo. Entonces nos escribimos cartas, va y viene la mitad de mi grupo una semana y la mitad la otra semana. Todos los viernes nos escribimos una carta. Y, por ejemplo, pues decidí que la revista de Confama, que es diría yo, la revista empresarial más leída de Colombia, en su versión física la leen como 300.000 personas. Y en su versión digital apenas estamos empezando, pero estamos haciendo un trabajo bonito de volverlo un medio de comunicación multimedia, con video, con interacción, de todo. Pero pues cuando yo llegué ya existía esa revista que es de los años 80 y dije, esto lo que tiene es potencia para que hagamos una cosa cada vez más bonita, cada vez que genere más reflexiones tanto en la familia como en la empresa de nuestra región y de Colombia. Y me dediqué a la revista y me autonombré, pues esa es la única forma de que yo fuera director de un medio de comunicación, era que yo mismo me nombrara. Si lo hubiera sometido a elecciones no hubiera quedado seguro. Entonces escribo personalmente el editorial de la revista cada mes y juego a ser el director, juego en el buen sentido de la palabra juego, a ser el director de la revista y leo todos los artículos, reviso los titulares, nos craneamos los temas. Este mes la estamos haciendo con una idea que se llama El elogio a la dificultad, que es un ensayo muy bello de Stanislao Zuleta que creemos nosotros que es parte de la que debiera ser la nueva identidad colombiana y antioqueña. Hablando no solo de la dificultad per se, sino del esfuerzo que implica la dificultad y de los buenos resultados emocionales, intelectuales que genera la dificultad y la lucha contra esa dificultad. La palabra en inglés me gusta a mí mucho, es struggle. Tercer elemento de ser grande, integrar la belleza en el trabajo. David, ¿por qué es importante o por qué en estas cartas que le mandas a las personas dentro de Confama como en comunicación, por qué es importante que sean bonitas? Y que yo sé que esta es la pregunta más aburrida del mundo, pero ¿qué es la belleza para vos? Pues esa es una pregunta muy aburrida, tenés razón. En estos días que invitamos a Steven Pinker a hablar en Medellín por los 65 años de Confama, él hizo tuvimos una cena con él. Steven Pinker es un psicólogo canadiense, autor de varios libros y que se ha dedicado a mostrarnos con datos por qué el mundo está mejor que nunca. Un intelectual que defiende la importancia de la razón y que uno no asociaría particularmente con la belleza. Y en esa comida con él, a ver si encuentro aquí exactamente lo que dijo, aquí la tengo. Yo le dije, usted es un romántico, usted supuestamente es el de la ilustración y la razón y el liberalismo, pero su libro es muy bonito. Yo le dije, a mí el libro en español me pareció muy, muy aburrido, lo leí como una responsabilidad. Pero dije, viene este señor a Medellín y me va a leer el libro en inglés. Y le dije, oye, le puedo decir luego de haberme leído su libro en inglés, que es muy hermoso, que está lleno de... yo sé que usted habla mal de los romanticistas, de los románticos alemanes y del romanticismo, porque yo era como una reacción al liberalismo y a la ilustración. Pero yo creo que a usted le gustan, ¿cierto? Entonces, tipo sonrió y al otro día una persona que estaba en la cena, que era amiga de él, me dijo, está súper conmovido este hombre porque vos le dijiste porque eso es la primera persona en mucho tiempo que no lo conoce, que le dice que él es un romántico y que su libro está lleno de pasajes de belleza. Y en un momento donde él hace como la pregunta de ¿para qué es el progreso? En el libro de la defensa de la ilustración, llega y dice, el progreso es para que los seres humanos podamos disfrutar de lo que él llama las delicias del mundo. Y él habla de 5 tipos de delicias. Las delicias estéticas, intelectuales, sociales, culturales y naturales. Y él dice que esa es la última forma de progreso, la forma más elevada de progreso. Y yo creo que sí, yo creo que nosotros no hemos entendido que la belleza es un derecho humano, que la posibilidad de acceder. Luis Carlos Galán lo dijo de una manera espectacular cuando le preguntaron cuál era la relación entre educación y cultura. Y yo me voy a aproximar a la belleza más desde la cultura que desde la definición de los del mundo de la estética o del arte. Y Luis Carlos Galán dijo, es que todo el sentido de la educación es darle a la gente acceso a la cultura. Es decir, todo lo que debe pasar en el mundo educativo es darle a la gente acceso a la cultura, la propia y la del mundo, la propia y la humana.
Lo de David Escobar con la belleza no es un asunto secundario, no es un esfuerzo menor que intenta adelantar cuando termina su verdadero trabajo, un hobby que practica cuando sale de la oficina. Para David la belleza es un derecho humano y por lo tanto tiene que hacer parte del núcleo de su trabajo y por supuesto del núcleo de la organización en la que trabaja. Entonces a mí se me metió desde hace mucho tiempo, cuando empecé a trabajar en el mundo público, que trabajé durante muchos años en el mundo público y me di cuenta de la potencia y la importancia de la comunicación. No me acuerdo cuál fue el filósofo que dijo que gobernar es comunicar, ¿cierto? Y yo creo que gobernar en parte es comunicar, no es solo eso, pero en parte es comunicar. Y se va uno dando cuenta que como los seres humanos nos gustan las historias, le tenemos particular cariño a las bonitas historias, a las historias de los héroes, a las historias épicas, a las historias de batalla y de logro, a las de búsqueda y exploración. Y yo creo que lo que realmente, cuando yo hablo de belleza, me refiero realmente a las buenas historias, a los buenos... También algo es estético, a veces inexplicable. Entonces, después de ver que eso era tan importante en el sector público y que la comunicación tenía que inspirar y tocar el corazón, también en educación después aprendí que uno solo aprende cuando se emociona. No sé si habían oído eso alguna vez. Pues como uno solo aprende cuando se emociona, como la belleza es un derecho humano, como liderar, para no decir gobernar, liderar también es comunicar. A mí se me metió que las empresas colombianas y las marcas tienen que ser cada día más bellas. Eso es una especie de obsesión. Entonces yo dije, bueno, yo no puedo cambiar las otras por donde yo trabaje, sí. Entonces ha sido como desde una disciplina que estudié en el pregrado que no tiene nada que ver, sí me he dedicado a buenos años de mi vida y tiempos de mi vida a leer sobre el tema, a recorrer museos, a estudiar sobre arte, a preguntar sobre música. No soy muy bueno para la música, pero pregunto y escucho. Y a tratar de imaginarme un mundo donde las organizaciones, para no decir solo las empresas, sino las organizaciones, también asumen que tienen una posibilidad, no digamos una responsabilidad porque les puede chocar a algunos, pero una posibilidad de llenarnos la vida de belleza. Y la belleza no es un asunto decorativo, ni tampoco un lujo innecesario. La belleza es en realidad una manera de conectarnos más entre empresas y clientes, entre colegas y entre amigos. Entonces a mí me seducen particularmente las marcas que al mismo tiempo que nos ofrecen algún producto o servicio, también nos inspiran, también nos hacen sentir escalofrío, o nos hacen llorar, o nos hacen imaginar mundos posibles o que no existen. La fantasía es fundamental. Y por ahí escribí algo que lo llamé poesía empresarial y dije, las empresas necesitan más poesía. David está hablando de las empresas, pero esto también es cierto para las personas. A todos nos conviene más poesía, integrar la belleza en nuestras vidas, explorar esas delicias de las que habla Pinker. No tengo muchos argumentos adicionales a que eso es parte del progreso, a que además es más divertido trabajar en una empresa que hace belleza y que tiene propósito, y las dos cosas son importantes. Una empresa que todo lo que hace es bonito y que además todo lo que hace tiene propósito, o casi todo lo que hace tiene propósito, atrae a los mejores, y no solo a los mejores, sino a los más comprometidos, y no solo a los mejores y más comprometidos, sino a las personas más integrales, que yo creo que son los mejores trabajadores y también los mejores amigos, pues, para llevarlo al terreno de lo personal, que es la gente que lee, la que va a cine, la que viaja, ¿cierto? La que va a un concierto. De hecho, esas son las preguntas que yo hago en una entrevista laboral, para que me entiendan un poco por dónde va eso. Yo en una entrevista laboral pregunto, ¿y cuál es el último libro que leíste? Y recomendame uno. ¿Y cuál es tu próximo viaje memorable? ¿Y qué haces? Yo no digo tiempo libre por disciplina, porque supongo que todo el tiempo es libre. Pero pues sí, porque esa idea de que entonces es un tiempo libre, entonces yo le digo, ¿y cuál es el otro tiempo? Esclavo. No, todo es libre, pero digo, ¿qué haces en sus ratos de ocio? ¿Qué hacen sus ratos de ocio? No porque tenga que estar lleno de actividades, porque el no hacer nada también es un ocio legítimo, porque es el espacio para la creación. Incluso si usted, que está oyendo, duda que la belleza en efecto tenga algún tipo de utilidad, piense que lo inútil es esencial en la vida, por lo menos en la vida de una persona entera, como dice el poeta. Aunque la belleza per se tiene valor, por ahí está, en estos días escribió un texto cortico sobre ese libro de Nunzio Urdini que se llama la utilidad de lo inútil. La utilidad de lo inútil. Dice, no, las cosas más inútiles son absolutamente esenciales.
pues, no sé, un atardecer, un rato con los amigos por la tarde, o un libro. A mí me decían, entonces vos lees muchos libros de empresa, y yo no, yo por la mañana leo poesía, los fines de semana trato de leer ficciones, y en la semana sí leo en el Morral. Ahora tengo un libro pues como para tratar de hacer mejor mi trabajo, pero yo creo que lo inútil es absolutamente fundamental para la vida humana. Fíjense que la belleza de la que estamos hablando no es una compleja, no tienen que irse a la India a meditar para volver con ella. La belleza en realidad tiene que ver con practicar la simplicidad. La frase de Da Vinci más o menos que citan es que la simplicidad es como la máxima sofisticación. En español es bueno hablar de palabras que se parecen pero que significan cosas completamente distintas, y son simplicidad y simpleza. Es lo primero que yo hago, diferenciar simplicidad de simpleza. Simplicidad es como un gran diseño, un poema al que no le falta un verso ni le sobra. Una página de El amor en los tiempos del cólera. Eso, digamos, es de las máximas. Cada página, porque yo diría que cada página da para una conversada. Es una expresión máxima de simplicidad. Simpleza, por el contrario, es como desabrido, como sin mucho sentido, sin mucho contenido, ¿cierto? Mi abuela, cuando no le gustaba el novio que llevaba a una prima a la finca, decía, ese es más simple que una badea. Una badea es una fruta que ya casi los colombianos no consumimos porque es por simple. Ya que es una badea, es como una pasiflora de la familia del maracuyá, pero que no sabe mucho, sus fruticas adentro, sus pepitas, no tienen tanto sabor como el maracuyá o como la granadilla, sino que es más simple. Entonces, ¿cómo lo practico yo en la vida diaria? Por ejemplo, cuando aprendí a escribir en 550 palabras una idea, eso es simplicidad. La columna. Por ejemplo, busco siempre simplificar la comunicación de la organización en la que trabajo. A veces hablamos mucho y no decimos nada. Yo lo llamo la dieta comunicacional. Hagamos dieta. Saquemos menos posts y hagamos más posts trascendentales, que tocan corazones y que mueven a la gente. Eso es una lucha, ¿cierto? Porque los marqueteros y los publicistas les fascina, por razones obvias, emitir publicidad. Entonces, también diría que mi casa es una casa donde no hay sala, por ejemplo. Mi casa es una casa donde las salas son unos tapetes con unos cojines. Algunos dirían minimalista. Bueno, y a todas estas la pregunta grande es ¿cómo integrar la belleza en mi trabajo? Para hacerlo, David tiene 2 sugerencias. Incluso déjeme, yo le sugiero una cosa más amplia, es integre la belleza y la bondad. La belleza y la bondad. En estos días estoy leyendo, como tengo esas ganas de ser escritor cuando sea grande, estoy leyendo a Julia Cameron en un libro que se llama The Right to Write, el derecho a escribir. Es un juego de palabras. Y una de las cosas que recomienda para los procesos creativos, no solo para la escritura, es tomar breaks para ver cosas hermosas. Váyase un día a la naturaleza, váyase a un museo, vea una exposición, asista a un concierto, vaya a cine, agarre un libro que no se lo hayan puesto de tarea en la oficina o en la universidad. ¿Sí? Sorpréndase usted mismo. Porque uno cree que lo único, es lo mismo de la inutilidad de lo inútil, que es muy poderoso. Alimente su cerebro, alimente su espíritu de cosas diferentes. Y yo creo que eso va a traer belleza a su vida. Y no solo se trata de alimentarse de belleza, de absorber el mundo y lo que tiene para ofrecernos con sus milagros cotidianos. Integrar la belleza requiere de una actitud activa, de un ejercicio diario que se practica en aquellas cosas tan rutinarias que parecieran estar vacunadas contra toda belleza. Y lo otro que sugeriría yo hacer, no es muy de la comunicación ni de la vida empresarial colombiana aún, pero debería hacerlo, es todo lo que pase por sus manos de la belleza. Usted va a mandar un mail, correo electrónico, escríbalo bien. Va a revisar una publicidad, así está del lado comercial y de mercadeo, hágala hermosa, ¿cierto? Va a ser una reunión de talento humano. Yo, por ejemplo, tengo una filosofía con las reuniones, que la comida sea rica. En las reuniones de consejo de Confama, en las reuniones de mi equipo, comemos comida deliciosa, muy saludable, pero alguien me dice, es que vale un poquito más, y todo eso es productividad, y todo eso es además disfrute.
Entonces, la comida con fama, cuando alguien está cercano a mí, otros comerán, ahí les hacemos sugerencias, pero no siempre comerán también, pero procuro que lo que tenemos nosotros siempre sea muy rico. De hecho, en estos días me preguntó una empresaria de Medellín que cómo manejaba yo mi junta y yo le dije, trato de inspirarlos, es decir, que todas las juntas o consejos salgan sintiendo que están trabajando para algo trascendente. Les doy una comida deliciosa, les hago unos videos hermosos y les llevo las decisiones más difíciles y los problemas más grandes que tengo, sin miedo. Pero lo pongo en un entorno de belleza y de propósito. Pero no solo integren la belleza, vayan más allá y súmenle la bondad. Entonces, ahora la bondad también es importante porque en estos días se habla mucho de que los millennials buscan propósito. Ustedes ya han oído eso, me imagino. Yo creo que es mentira, algo le leí a ustedes, ustedes tienen un Instagram. Yo creo que todos somos millennials, en el sentido en que los millennials han puesto en la agenda de la conversación pública una cosa que todos hemos querido y sentido siempre, y es que nos gusta hacer el bien, nos gusta ayudar para hacer algo superior a nosotros. Entonces trabaje también, no solo para que cada cosa táctica que haga sea hermosa y cada comunicación sea hermosa y cada encuentro tenga belleza con clientes o con compañeros, sino también para que las organizaciones tengan un propósito superior. Un profesional bondadoso es, en últimas, uno que lee este poema de Pessoa. Para ser grande, sé entero, nada tuyo exageres o excluyas, sé todo en cada cosa, pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Y entiende que ser grande, ser entero, es ponerse al servicio de algo superior, al servicio de algo tan simple que a veces lo perdemos de vista, hacer el bien. ¿Qué significa entonces ser un trabajador 13%? Significa en parte ser grande, es decir, cultivar el hábito de la excelencia, ser flexible, integrar la belleza en su trabajo y, obvio, hacer el bien. Yo no estaba muy contento en mis primeros meses en Sura hace 22 años, hasta cuando me leí la historia del seguro en el mundo y descubrí que en la esencia del seguro estaba la mutualidad y la solidaridad. Todos hacemos un aporte a una póliza y la entregamos en el mundo moderno a partir de unos cálculos actuariales a unos aseguradores y a unos reaseguradores, porque todos nos cuidamos los riesgos que pueden venir. Entonces, claro, una aseguradora es una vendedora de pólizas, sí, y además es una organización fundamentada en la solidaridad y en el cuidado de los seres humanos. Y seguro que ese ejercicio, cuando yo trabajé en telecomunicaciones, que era un sector muy agresivo comercialmente, muy exigente profesionalmente también, yo creo que también estaba como en un mal día y dije, bueno, pero ¿para qué sirve esta cosa? ¿Para qué sirven las telecomunicaciones? Primero, para conectar humanos. ¿Qué hacen los humanos? Pues maravillas, quererse, conversar. Y al nivel empresarial, las comunicaciones generan desarrollo económico. Entonces nosotros estamos construyendo país. No es lo mismo que uno les diga, venda el internet a una empresa para que le paguen $1 millón de mensuales o cualquier cosa, pues para que usted se gane la comisión. A que usted le diga a un grupo, les diga, ¿saben qué? Nosotros estamos conectando este país para que seamos mejores ciudadanos o para que seamos un país más rico y más desarrollado. Pero eso es otro mundo, eso es otra cosa. Todos trabajamos para dejar una huella, porque también ese es como un afán que tenemos en tantos seres mortales. Y hay que aprovechar ese defecto de nuestro cerebro. Como sabemos que nos vamos a morir, queremos aprovechar para significar algo, para darle sentido a nuestra vida. Entonces yo haría las dos cosas. No importa el cargo en el que esté, y ni importa la empresa. Todas las empresas, haciendo un esfuerzo de creatividad e imaginación, encuentran su propósito. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Si les gustó lo que acaban de escuchar, por favor ayúdenos compartiendo este podcast con alguien. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo,
Para conocer más de nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales que existen o pueden visitar nuestra página web www.13%.com. Ahí podrán encontrar más sobre nosotros, artículos, las próximas tertulias, el modo de pautar en 13%, en fin. ¿Cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será. Los créditos, incluyendo la canción del final, los pueden encontrar en las notas de este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Y tuyo será.